Ok, sí, correcto. Perfecto, y eso es esencialmente Fubini, porque esta expresión es positiva. Entonces, no tengo problema si yo sumo primero con respecto a m o si sumo con respecto a n. ¿Okay? Eso está totalmente bien. El detalle es que, debido a esta suma que tenemos aquí, en el denominador, en donde tengo mezclados el m y el n, no es posible, digamos, de manera sencilla pensar en sumar primero con respecto a m o pensar en sumar con respecto a n. ¿Sí? Más bien, entonces, replanteo la pregunta. ¿Qué pasa si yo les digo, voy a calcular la misma, bueno, igual, no la misma suma, pero voy a calcular sobre los mismos índices, pero en lugar, en lugar de sumar de esta manera, ¿qué pasa si yo intercambio la m y la n? O sea, si esta m cuadrado se convierte en un n cuadrado, esta n se convierte en una m, y en el denominador hago lo mismo, la m se convierte en m, y bueno, todo lo que es m se convierte en n y todo lo que es n se convierte en m. Y espero haberlo puesto de manera correcta. Creo que sí, que todo así. Entonces, ¿qué pasa si yo doy si yo hago ese cambio? ¿Cómo puedo relacionar esas dos sumas? ¿Ven algo ¿Y qué crees? interesante? Ajá. Si la sumamos, Ujú. Ok, sí, y de hecho eso es lo que vamos a hacer. El detalle está, vos lo que me estás diciendo, creo que entendí, es agarrar esas dos sumas y sumarlas. Ujú. sí, y luego Ujú. quizá restarle igual por ahí, ¿Eh? no llegue muy lejos. No, tranquilo. Eh, pero muy bien, digamos, hay un tema de simetría aquí, y es que, de nuevo, no puedo pensar en primero sumar con respecto a n o sumar con respecto a m, porque no hay manera de separar esta suma entre m y n. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si la sumatoria fuera al revés? Si yo intercambio en el argumento las m y las n, ¿qué me da esto de acá? ¿Ok? Yo digo, bueno, ok, si la suma original la llamo s, y digo, ¿cómo puedo relacionar esta otra suma con respecto a eso? Y pues bueno, la respuesta precisamente es que es la misma suma. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Porque bueno, por lo que les dije antes, por Fubini, yo puedo intercambiar la suma, el orden de la suma. ¿Ok? Como estoy sumando cosas positivas, eh, no importa cómo lo calculo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Bueno, m y n son índices, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ok, en esta sumatoria la n la voy a cambiar por una m, y en esta sumatoria la m la voy a cambiar por una n. ¿No? Y entonces, pues me va a quedar la misma suma, solo que todo al revés. ¿Okay? Y las m se convierten en n y las n se convierten en n. ¿Okay? Entonces, al hacer este cambio, obtengo exactamente el mismo valor de la suma. Y entonces, ahora sí, cuando yo sumo estas dos expresiones, voy a obtener el doble de la suma que quiero. Y de nuevo, aquí no tengo que preocuparme eh, al sumar, son términos positivos. Y entonces, cuando yo sumo, obtengo una expresión que sí va a ser simétrica con respecto a m y n. Y si tenemos suerte, pues tal vez algo más bonito. ¿Okay? Entonces, cuando yo sumo estas expresiones, bueno, voy a ponerlo así. Puedo sacar un mn factor común. El denominador es el mismo. Bueno, esta suma. Y entonces nada más me estaría quedando del primero un m entre 3 a la m más un n entre 3 a la m. ¿Okay? Entonces, de nuevo, ¿hay que hice? Nada más sumé este término con este término. Y saqué un mn factor común. El denominador también lo pongo a factor común. Y lo que sobra es esto que puse en este paréntesis. ¿Okay? Entonces, si se fijan, acá esto tiene una expresión más bonita. De nuevo, porque ahora sí, si yo intercambio las m y las n, en cualquier cosa me va a dar lo mismo, ¿verdad? Aquí intercambiando m y n es lo mismo, intercambiando m y n es esta misma suma, intercambiando m y n es esta misma suma. Entonces uno dice, bueno, okay, tal vez tenga más sentido, ¿verdad? De esta forma.
Y entonces vamos a simplificar. Resulta ser que cuando simplificamos, pues bueno, aquí no hay mucho que decir. En esta suma saco como un denominador, que es 3 a la m por 3 a la n, y el numerador sería esto de aquí más esto de acá. Maravillosamente, esta suma, que es la que nos daba problemas, se cancela y obtenemos una expresión mucho más simple. Tengo que sumar sobre m y sobre n la fracción m por n entre 3 a la n por 3 sobre 3 a la n. ¿Ok? Entonces, ahora esta sí la podemos calcular. ¿Por qué razón? Porque ya no tengo dependencia en factores de m y n. Como en esta primera sumatoria depende solo de n, pues esto es constante, la puedo sacar. Y entonces esto puedo representarlo como la suma de m de esta expresión por la suma de n de esta expresión. ¿Ok? Que claramente son la misma suma, ¿verdad? Porque el índice no importa el nombre. Entonces, eso es lo mismo que tener la suma desde, perdón, la suma desde 1 hasta infinito de n entre 3 a la n. Y al cuadrado porque la tengo dos veces. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es, 2 veces la suma es igual a eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues todo el problema se reduce a calcular esta suma de acá, que ya esa es una pregunta, digamos, más natural de series de potencias. ¿Ok? Bueno, sí, de series de potencias, de series de Taylor. ¿Ok? ¿Qué es lo típico ahí? Bueno, uno empieza con la geométrica. Sabemos que 1 entre 1 menos x es la sumatoria de x a la n, empezando en 0 infinito. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Cuando x está entre menos 1 y 1. En compactos, uno sabe que la convergencia es uniforme, entonces uno puede derivar. Entonces, cuando uno deriva a cada lado, la derivada a la izquierda es esto, la derivada de la derecha es n por x a la n menos 1, en el mismo intervalo de convergencia. ¿Okay? Vean que aquí nada más, tal vez de manera rápida, cambié el índice de 0 a 1, ¿verdad? Porque cuando n vale 0, esta expresión se anula, pues no tiene sentido sumar 0. Entonces, lo pongo así. Y esto ya se relaciona un poco con la expresión que nos interesa, ¿verdad? La idea de haber derivado precisamente es tratar de obtener este n que tengo en el numerador. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo después? Okay, bueno, multiplico cada lado por x. Entonces, cuando multiplico cada lado por x, me queda la suma de n por x a la n. Que si se fijan, esta serie es la misma que nos interesa. Que es n por algo elevado a la n. Cuando yo cambio la x por un tercio, entonces me va a quedar que un tercio entre 1 menos un tercio al cuadrado es igual a la suma desde 1 hasta infinito de n por x a la n, o sea, un tercio a la n. Y entonces de ahí tendríamos el valor de esta suma. Entonces voy a poner esto por aquí abajo. Y cuando simplificamos, da lo que tiene que dar. Pero entonces ese sería un medio de lo que nos dio esta suma al cuadrado. Y pues cuando uno simplifica eso, si no me equivoqué, da 9 sobre 32. ¿Okay? Y bueno, aquí, ¿verdad? De nuevo, lo bonito, lo que hay que pensar es, ok, si no tengo simetría, ¿qué pasa si yo le doy vuelta a las cosas? Y pues bueno, aquí tuvimos la suerte de que al darle vuelta el problema que estaba en esta suma, en el denominador, se elimina. ¿Okay? Preguntas.